La desigualdad es la cualidad de ser una cosa diferente de otra o de distinguirse de otra por tener características, valores o rasgos que la hacen diferente. Es lo opuesto a la igualdad. La desigualdad también puede referirse a la falta de equidad, equilibrio o igualdad entre dos o más personas, cosas, hechos o realidades. En este sentido, puede relacionarse con cuestiones sociales, desigualdad social, económica, educativa o de género, de las cuales se ocupa la disciplina de la sociología. El tema de la desigualdad se aplica con fines comparativos, pues cuando se habla de desigualdad se hace para establecer la diferencia entre dos cosas. La desigualdad social es la situación socioeconómica por la cual un individuo recibe un trato desigual o diferente en función de su posición social, económica, su creencia religiosa, su color de piel, su género, sus preferencias sexuales, su lugar de procedencia o su cultura, entre otras cosas. La desigualdad social se manifiesta en un trato diferente o discriminatorio hacia las personas por tener alguna de las características antes mencionadas. En este sentido puede ser positiva, cuando la beneficia al individuo, o negativa, cuando va en perjuicio de sus derechos. La desigualdad social es consecuencia de problemas históricos y culturales, y ha existido desde tiempos remotos en todas las civilizaciones del mundo. Es un grave problema para nuestras sociedades modernas, pues acaba por condicionar el acceso del individuo a los bienes económicos y culturales, a los servicios públicos y a determinadas posiciones o roles en la sociedad en función de prejuicios o creencias. La desigualdad económica es aquella que está relacionada con la distribución de la renta en la sociedad. Estas desigualdades influyen en el nivel de acceso que tienen las personas a los bienes y servicios y se refleja sobre todo en las diferencias de ingresos que dividen a las personas entre ricos y pobres. Las diferencias de ingresos son particularmente marcadas entre profesionales altamente especializados y personas con ocupaciones comunes que requieren menos capacitación. Todos estos factores acaban por estratificar a nuestras sociedades y dividirlas en tres grandes grupos: la clase baja, la media y la alta, siendo que cada uno de estos grupos tiene una serie de privilegios y limitaciones que le son propios, pues están directamente relacionados con su capacidad de poder adquisitivo. Por otro lado, la desigualdad educativa está relacionada con las diferencias en el acceso a la educación. Como tal, es una de las consecuencias más graves de la desigualdad social, pues en ella se hace patente la desigualdad de oportunidades entre las personas en función de su estatus o clase social. Las clases más bajas, que resultan desfavorecidas en la posibilidad de finalizar sus estudios o de hacerlos en condiciones adecuadas, acaban por incorporarse al mercado de trabajo a edades más tempranas y quedan excluidas de la educación superior. Así, la falta de educación formal acaba por segregarlos dentro de instancias laborales y sociales. La desigualdad en la educación demuestra que nuestros sistemas no ofrecen la misma oportunidad en formación a todos, pues no están distribuidas de forma igualitaria o de acuerdo a criterios de mérito o competitividad, sino que al nivel económico. La desigualdad entre sexos o desigualdad de género es una de las principales causas de la desigualdad en nuestras sociedades, donde el sexo biológico puede resultar un factor condicionante a la hora de tener acceso a la educación, al mundo laboral o ocupar espacios de poder. La desigualdad de género afecta sobre todo a la mujer, que puede enfrentarse a diversas situaciones de desigualdad a lo largo de su vida. Una de las más comunes es la desigualdad en los ingresos, incluso cuando desempeña el mismo cargo que un hombre. Por otro lado, la globalización ha contribuido de manera determinante a reducir la brecha económica entre países ricos y pobres. Este es un aspecto positivo. La desigualdad global entre países se ha reducido notablemente luego de haber ido en aumento por casi 200 años entre 1800 y 1980. La difusión de la tecnología y la apertura de los mercados del norte a los países del sur del mundo han favorecido el crecimiento económico de estos últimos. Los sectores intensivos en mano de obra se han transferido allí donde ésta cuesta menos. Así también las actividades más especializadas, como el desarrollo de programas de software y las prácticas de contabilidad, se han trasladado a los países emergentes, gracias al progreso en la tecnología de la comunicación y de la información.
Estos cambios han arrancado a millones de personas de la pobreza y han reducido la separación entre el mundo occidental y los países en vía de desarrollo. Sin embargo, al mismo tiempo, la globalización ha acentuado la desigualdad al interior de los países industrializados, donde después de 1980 ha comenzado a crecer inexorablemente. Las clases medias bajas de los países ricos, los perdedores de la globalización, como hemos visto, han sufrido una competencia despiadada de aquellas de los países emergentes, donde el costo de la mano de obra es considerablemente inferior. Las prácticas de la administración que perpetúan la desigualdad son: primera, sistemas fiscales injustos. La desigualdad aumenta si los que menos ingresos tienen siguen pagando más impuestos que los ricos. Las leyes y reglas actuales deben cambiar para evitar que los impuestos sobre el consumo o sobre los salarios sean superiores a los impuestos sobre las rentas de capital. Segundo, corrupción y flujos ilícitos de capitales. Hay que poner fin a la hemorragia financiera y robo que provoca la corrupción, la deuda pública odiosa y la evasión fiscal. Tercero, distribución injusta de la inversión y el gasto público. La desigualdad aumenta cuando determinados grupos de ciudadanos o instituciones, sea por razones étnicas, de clase, geográficas o religiosas, se benefician de mayores niveles de inversión y gasto público que el resto, lo cual se traduce en mejor acceso a servicios sociales básicos como salud o educación o mejores infraestructuras, como por ejemplo en energía y comunicaciones. En muchas ocasiones, las decisiones políticas sobre inversiones y gastos públicos no se rigen por criterios de justicia social, sino de conveniencia y convivencia. Cuarto, distribución injusta de la tierra. En muchos países se han promovido procesos de concentración de la tierra en manos de los más poderosos. El acaparamiento de tierras por inversores extranjeros también está dejando a millones de personas en el mundo sin tierra para cultivar. Cada segundo, los países en desarrollo pierden una superficie de tierra equivalente a un campo de fútbol. De las políticas de acceso a tierra depende el nivel de beneficios de unos cuantos miles de individuos y también la seguridad alimentaria de millones de personas. Quinto, acceso desigual al capital, conocimiento y tecnología. Nuestra posibilidad de progresar como individuos depende de la oportunidad que tenemos para acceder a conocimientos, tecnología y capital. Es el débil acceso a estos factores lo que explica, por ejemplo, que determinadas poblaciones sean mucho más vulnerables que otras a sufrir las consecuencias de una sequía. De estos factores depende también el desarrollo de un sector privado doméstico que permita la creación de puestos de trabajo de calidad. Sexto, privatización. En algunos casos, la privatización de servicios públicos como el agua, energía, salud o educación ha comportado la exclusión a los mismos de personas que no se pueden permitir pagar los precios establecidos por el mercado. La política debe servir para tomar las medidas necesarias para asegurar que la privatización de servicios públicos, cuando se produce, no contribuye a la violación de derechos humanos fundamentales. En Sudáfrica, por ejemplo, la privatización de servicios públicos ha comportado que algunos analistas se refieran a un nuevo apartheid entre ricos y pobres. Séptimo, acceso injusto a la información y exclusión de los espacios de toma de decisiones sobre políticas que influyen en nuestras vidas. Allí donde hay un déficit democrático producido por la falta de transparencia, la escasez de mecanismos de participación ciudadana y la debilidad de sistemas de rendición de cuentas por parte del gobierno a la ciudadanía, se establece el caldo de cultivo perfecto para que las élites capturen el sistema político en beneficio propio. Octavo, desigualdad de género. Las desigualdades actuales entre hombres y mujeres son el resultado de políticas, prácticas y creencias injustas. Muchas de las injusticias descritas en los puntos anteriores afectan mucho más a las mujeres que a los hombres, por ejemplo, en cuestiones de acceso a tierra o capital, o en forma de exclusión de la vida pública.
Necesitamos políticas que promuevan la justicia de género, no solo para el beneficio de las mujeres, sino de toda la sociedad. Noveno, impunidad y control del sistema judicial. La ley se debe aplicar a todos por igual. Nadie debería disfrutar de impunidad por delitos cometidos, sea la violencia organizada, el robo de dinero público o la colusión entre intereses políticos y económicos. En países donde la impunidad de los más poderosos es evidente, los ciudadanos tenemos la obligación de luchar para proteger uno de los pilares básicos de la democracia. Y décimo, conflicto. En ocasiones la violencia y el conflicto no solo producen pobreza, sino que son un mecanismo para reforzar y perpetuar el poder de determinados grupos de población, a una vía para consolidar el acceso privilegiado de unos cuantos a dinero público o recursos naturales. En su país o fuera del mismo, el poder económico, el político y el militar se pasean muchas veces cogidos de la mano. Ahora bien, acerca de la ética y la desigualdad podemos partir con la frase: pobreza como injusticia, injusticia como carencia de ética. Cavilar en los vínculos entre pobreza y ética es obligación. El fracaso es patente. La brecha entre quienes acceden a una vida digna y entre quienes sobreviven con dificultad crece sin cesar. La pobreza atenta contra la estabilidad social. Injusticia, pobreza y falta de ética son un trinomio inseparable. Sociedades y familias empobrecidas constituyen una urgencia acuciante. No es posible hablar de una ética universal cuando pocos tienen todo y muchos tienen la necesidad de bregar cada día por su supervivencia. Supervivencia que se agrava por los bretes derivados de su propia miseria. Los círculos perversos se perpetúan y reproducen. Paradójicamente, riqueza y miseria comparten verdades. Ni una ni otra tienen límites. El mundo dispar refleja la irresponsabilidad del poder y subraya el fracaso de quienes desde sus trincheras, con su entrega e incluso con sus vidas, no han logrado enderezar el timón. Políticos, banqueros y religiosos aislados son los responsables de la pobreza, unos por falta de preparación y por actuar inadecuadamente, otros por robar ilimitadamente y algunos por no hacer, por callar y por ser cómplices. Bregar por la justicia y aspirar a la felicidad son metas de la ética. Sin justicia es imposible pensar en el mundo moral. Si no se cuenta con los ingredientes necesarios, dignidad, libertad, alimento, descanso, autonomía, salud, techo, educación, agua potable, no es factible hablar de justicia e igualdad. Es imposible pensar en una situación que asemeje felicidad. Sin esos elementos es inviable hablar de eticidad. 2 siglos antes de Cristo, Terencio explicó su idea de ética y formuló sus fronteras. Hombre soy, nada de lo humano me es ajeno. Cuando se cavila en el hambre y en la desigualdad económica, en el mundo la ética y la empatía no son bienes genéticos. Es en casa y en la escuela donde se aprenden.